Bueno, muchachos, buenas noches para todos y para todas. Estamos aquí ya, pues, cumpliendo a la cita de Aristóteles. Bien, estamos al Lady y Fray Alejandro. Muchas gracias por asistir a este espacio. Entonces, bien, entonces empecemos voy a compartir pantalla, pues porque elaboré un documento para presentarles formalmente la cosa, ¿no? Entonces, permítanme aquí, yo arreglo una cosita de un librito que estaba trabajando, terminando aquí la cosa. Entonces, bien, Aristóteles. Aristóteles no podíamos pasarlo por alto claramente, porque sería un exabrupto, un despropósito, sería una vergüenza para una persona que esté tomando un curso eh, de filosofía antigua. Entonces, digamos que este es un pretexto para que ustedes inicien un camino en Aristóteles. Digamos, son las líneas que yo he construido después de años de inmiscuirme con Aristóteles, pero particularmente porque, digamos que yo durante un tiempo trabajé con la Universidad Católica, y esto ya es confesión personal, y en esa Universidad Católica pues veíamos mucho a Santo Tomás. Y Santo Tomás, pues digamos que el filósofo de cabecera es Aristóteles, entonces por eso yo me inmiscuí en Aristóteles, digamos, dentro de mi vida profesional, y siempre vuelvo a él como un gran maestro de la filosofía. Digamos, a diferencia de Sócrates y Platón, Aristóteles es reconocido como el gran sistematizador, el gran clasificador de las ciencias. Digamos que Aristóteles es reconocido justamente por su capacidad de clasificar. De hecho, es nominado como un taxonomista, como un clasificador. ¿Por qué? Pues ya lo vamos a ver a continuación, porque es un gran taxonomista o clasificador. Permitirme abrir cámara para que, pues bien, vamos a hablar de las virtudes y no nos vemos, entonces hay que vernos corporalmente, porque de hecho, pues, una de las propuestas de la filosofía aristotélica tiene que ver justamente con el estudio de las cosas humanas. Y pues nosotros nos vemos, actuamos, nos desenvolvemos en un espacio. Eso es la filosofía práctica, y de eso pues yo quiero hablarles particularmente el día de hoy, de la propuesta de Aristóteles en cuanto a la filosofía práctica. Bien, entonces, partamos de una idea, y es que digamos que la filosofía teórica toma distancia de lo que sería la metafísica, que es una disciplina que se inventa Aristóteles. De hecho hay un libro así que se llama La Metafísica, que metaofisis, que eso quiere decir, se traduce al castellano porque la palabra es griega, más allá de la naturaleza. Hay una física, que es lo que llama Aristóteles la filosofía primera, y una metafísica, que sería la filosofía segunda, o lo que está más allá de la física, de la naturaleza. Eso hace parte de lo que se conoce como el saber teorético, ¿no? El saber teorético, digamos que es un saber, y aquí ya comenzamos a mirar el tema de la taxonomía de la filosofía que propone Aristóteles. Es decir, hay un saber teorético, hay un saber práctico y hay un saber poético, ¿no? Digamos, son las grandes tres ramas que propone Aristóteles para la filosofía. El saber metafísico o teorético es un saber, digamos, de la naturaleza, es un saber de los fenómenos de la naturaleza, del estudio del ser en tanto que movimiento. ¿Sí? Y los fenómenos en la naturaleza, por ejemplo, yo cuando amanezco y veo el sol, todos los días más o menos, a menos que me encuentre en invierno, pero ahora sí, estando en invierno, el sol sale. eh, entonces el fenómeno de la naturaleza siempre se va a presentar, lo mismo que el ocaso. Entonces, el amanecer como el ocaso son fenómenos naturales repetitivos que podemos evidenciar con nuestros sentidos. Podemos evidenciar un eclipse, podemos evidenciar una tormenta,
podemos evidenciar una reproducción de animales, podemos evidenciar una lucha por una presa en el mundo salvaje, es decir, podemos percibir con los sentidos unas constantes que se van repitiendo. O sea, Aristóteles concluye que el estudio de la naturaleza es lo que siempre se va a dar, digamos, como repetido, como una cosa que siempre va a estar dándose como una ley natural. Y eso no va a cambiar. Digamos, un día no va a aparecer el sol, o el sol va a decir, no, y no salgo porque no me da la gana. No, nunca va a pasar eso. Entonces, digamos que la naturaleza no es esquiva, sino que siempre se está dando como ella misma se demuestra a través de sus leyes, ¿no? Entonces, hay una cosa muy distinta a esa constante, a esa lógica, sería la filosofía práctica, ¿no? Y la filosofía práctica no son fenómenos de la naturaleza, sino que son fenómenos humanos, ¿no? Y lo humano siempre es susceptible al cambio. Por eso dice Aristóteles en la Ética de Nicómaco, que es una de las obras que vamos a citar, digamos, a lo largo de esta presentación. Si alcanzan a ver mi cámara, ¿sí ven mi cámara acá? Hola, hola. Esta es, este es Aristóteles, esta es la Ética de Nicómaco. Es una edición que a mí me gusta mucho, que es una edición popular. En castellano está la Ética de Nicómaco, de Aristóteles en Planeta de Agustín, los clásicos de Grecia y Roma. Una edición muy bonita. Esta obra, pues yo la quiero mucho, me parece que es un libro bellísimo que habría que tener en nuestras bibliotecas. Yo soy un consejero número uno de tener bibliotecas personales. Les recomiendo absolutamente Aristóteles, la Ética de Nicómaco. Aquí se las muestro, en una edición rústica, popular. Yo conservo esta, me parece muy linda, muy hermosa. Entonces, no duden ustedes en conseguir la suya, por favor, háganlo. Es una obra clásica de la filosofía antigua y de Aristóteles particularmente. Entonces les estaba diciendo que en esa obra que les acabé de enseñar, en ese libro tan bello, eh, Aristóteles plantea la distinción entre los saberes teoréticos y los saberes prácticos, afirmando que mientras que los saberes teoréticos son los que siempre presentan fenómenos que difícilmente pueden cambiar de parecer o de gusto, las acciones humanas sí pueden cambiar. Entonces, la filosofía práctica, que es lo que estudia la acción humana, que puede ser de otro modo, que puede cambiar, ¿no? Y esto hace pues que la filosofía práctica sea un saber de alguna manera complejo, de una dificultad eh, manifiesta. La bibliografía claramente Hasley sí, se las puedo facilitar en este documento que he preparado. Acá aparece la bibliografía que les quería comentar. Aristóteles, Ética Nicomaquea, Planeta de Agostini. Yo te lo voy a copiar aquí en el chat. Mucho gusto para que me encuentres, ojalá en, en redes. Se encuentra seguramente la de la Biblioteca Clásica de Gredos, que también es una edición supremamente buena, y recomiendo mucho también esa que es la misma, esta versión que estoy citando, que te compartí ahí en el chat, pues es la misma de Gredos. Bien, sigamos. Entonces, Aristóteles decía que establece esa distinción. Vean ustedes que ya estamos apreciando cómo Aristóteles se muestra como un taxonomista, ¿no? Si ustedes logran apreciar acá en mi pantalla, pues les puedo mostrar un esquema que es un cuadro de cómo Aristóteles propone una clasificación de las ciencias, ¿no? Entonces hay unas ciencias teoréticas que tienen por objeto el conocer y se dividen en grado de abstracción y inteligibilidad. Está en la física, que propone un primer grado de abstracción, las matemáticas, entre las cuales se encuentra la aritmética y la geometría, y la metafísica, que sería el tercer grado de abstracción. Usted les decía que la metafísica es lo que está más allá de la física, metaofisis, lo que está más allá de la naturaleza, y es el estudio de los principios y de las causas. Es lo que conocemos como la ciencia primera. Luego están los saberes prácticos que tienen por objeto las acciones humanas, y en estos saberes prácticos pues están la ética y la política, la filosofía y la moral.
la economía, ¿no? Entonces, son saberes prácticos que son los que vamos a estudiar, pues, con un poquito más de detalle en esta sesión de hoy. Eh, Básicamente porque estudia la acción humana y la acción humana, pues, es cambiante, es voluble, es relativa, y en ese sentido, pues, la filosofía práctica es mucho más compleja, justamente por esa misma equivocidad, ¿no? Eh, Hoy amanecemos alegres, mañana estamos tristes, digamos que, para decirlo en términos psicológicos, una suerte de bipolaridad, pero claro, Aristóteles no se estaba refiriendo a eso, es un problema más bien de la crisis psíquica y emocional del mundo contemporáneo, la bipolaridad, la esquizofrenia bipolar afectiva, ustedes de pronto conocerán. Pero no es eso, justamente lo que queremos decir es simplemente pensar que la acción humana es relativa, es, eh, es conveniente también, tiene un sentido utilitario también. Eh, Hacemos las cosas muchas veces en función de un resultado, ¿no? Por ejemplo, ustedes están aquí, posiblemente lo estén haciendo por amor al arte y en eso pues los felicito porque quiere decir que están practicando lo que llamaría Aristóteles las virtudes dianoéticas, que de eso ya hablaremos más adelante. Otra clasificación que propone Aristóteles al interior mismo de la ética, la diferencia entre las virtudes éticas y las virtudes dianoéticas. Eh, Posiblemente ustedes estén aquí motivados por la motivación misma, por el deseo de aprender, eso sería una virtud dianoética y los felicito de antemano. Pero también están las virtudes éticas que realizamos básicamente porque entramos todo el tiempo en relaciones con los demás. Y ¿cuáles son esas virtudes que nosotros practicamos cuando entramos en relación con los demás? Pues son ni más ni menos que la prudencia, la templanza, la justicia, la fortaleza. Y en esas, digamos, virtudes se manifiestan sobre todo en el trato social, en las relaciones con los demás. Es decir, nosotros podemos actuar y podemos crear la sensación de que podemos ser más justos o menos justos, podemos ser personas con fortaleza o débiles, podemos ser consideradas como templadas o con falta de fortaleza o sin capacidad de continencia, etcétera, etcétera. Entonces, por eso las virtudes éticas, digamos que tienen que ver sobre todo con las relaciones sociales. Pero bueno, ya iremos entrando un poco más en detalle cuando progresemos más en el tema. Y finalmente están las ciencias poéticas, ¿no? Que tienen por objeto la producción de cosas, ¿no? También son muy importantes. Las virtudes poéticas, pues son fundamentalmente las de la destreza, las de la acción práctica. Por ejemplo, tenemos ahí la poesía, la retórica, ¿no? Aquí también habría que incluir la música, por ejemplo, una poética también, ¿no? La artesanía, el arte estaba en esta misma categoría, ¿no? Entonces, también son muy importantes porque nos muestran otra faceta del conocimiento que es la faceta instrumental, la faceta utilitaria, por decirlo de alguna manera, ¿sí? También la faceta seductora, la faceta que produce belleza, que produce placer. Esas son las poéticas. Y entonces en este esquema me gusta mucho porque les muestra tripartitamente cómo se distingue la idea de la filosofía en Aristóteles desde esa taxonomía, desde esa clasificación. Entonces, en cuanto a lo que se refiere a las cosas humanas, que es lo que hemos dicho que hace parte de la filosofía práctica, la división de Aristóteles se propone del siguiente modo, y esto obedece un poco a sus obras. Entonces está la atropeía filosofía, que en griego quiere decir la filosofía de las cosas humanas, ¿no? Entonces resulta que por allá al final de la ética Nicómaco, esta obra que hemos venido señalando, ¿no? La ética Nicómaco, que la integran 10 libros. eh, Al final, en el 10.º libro, se plantea que hay un estudio de la atropeia filosofía, la filosofía de las cosas humanas. Esta referencia se encuentra en la ética nicomaquea. Entonces, en esta obra, que es clásica, la ética nicomaquea, es muy interesante saber, por ejemplo, que la ética fue escrita por Aristóteles en homenaje a su hijo Nicómaco. Un homenaje, pues, porque su hijo anda muy desordenado, anda muy vicioso, y entonces Aristóteles escribe una ética para Nicómaco. Y digamos que la ética se presenta, digamos, como un saber del consejo.
el buen consejo. Entonces, era usual que los educadores enseñaban a los más jóvenes, cuando andaban como muy, digamos, desordenados de la vida, muy entregados al placer, un manual de ética, ¿sí? Y lo encontramos a lo largo de la historia de la filosofía, por ejemplo, Marco Aurelio, las cartas a Lucilio, también son cartas de consejo, de invitación al cambio, a la acción, ¿no? A pensar la acción sobre todo. Entonces, muy interesante saber que Nicómaco fue un hijo de Aristóteles y que él le dedicó esa obra porque el hijo andaba muy desordenado. Está la Magna Moralia, la Ética Eudemia, sobre virtudes y vicios, política, económicos, retórica y constitución de Atenas. Constitución de Atenas. Estas son las obras que hacen parte de lo que llamaríamos una atropeiae filosofía o filosofía de las cosas humanas. Bien, entonces vean ustedes que la taxonomía de Aristóteles es bien compleja, bien rica, bien diciente y que valdría la pena explorar, profundizar por lo menos para distinguir cuáles serían como las líneas centrales de esta filosofía práctica que nos habla Aristóteles. Pero bueno, y nos preguntamos qué es lo que estudia la filosofía práctica, ¿no? Entonces, en principio, estudia aquello que puede ser de otra manera. Es una afirmación que aparece en la Ética de Nicómaco. ¿Y qué puede ser de otro modo? Pues la acción humana. Y digamos que las acciones siempre están revestidas de equivocidad, de cambio, ¿no? Y por eso estudiar lo humano es absolutamente complejo, porque las acciones son cambiantes y además hay unos criterios de valor que, digamos, supeditan la acción. Y esos criterios de valor pues son ni más ni menos que lo justo, lo injusto, ¿no? Que digamos Platón había identificado como unos ciertos ideales o ideas del bien moral. Entonces esos ideales del bien moral pues son lo justo, lo injusto, lo conveniente, lo inconveniente, lo equitativo, lo inequitativo, y entonces de alguna manera la acción humana está extendida a través de esos polos, de esos extremos, y en ese sentido podemos decir que el comportamiento humano es absolutamente voluble y cambiante. Entonces, hay unos elementos que permiten identificar cómo opera esta racionalidad práctica en Aristóteles. Primero, pues hay que distinguir de que en el plano de la realidad la acción humana siempre está motivada por diferentes inclinaciones. O sea, hay motivaciones que mueven a los seres humanos a actuar, ¿no? Primer elemento para entender cómo opera la racionalidad práctica. El segundo elemento es la experiencia. Y entonces, en la ética de Nicómaco, Aristóteles propone un ejemplo muy interesante. Dice que mientras que los jóvenes son muy diestros en las matemáticas, ¿no? En el saber de los números, en la geometría, en las cosas abstractas, cuando van a actuar con prudencia, se equivocan demasiado, ¿sí? Entonces, ejemplos de esto en la literatura tenemos muchísimos. Usted, por ejemplo, puede coger el Werther de Goethe, ¿sí? Una obra, digamos, clásica en la literatura universal, y va a encontrar que el joven Werther era un muchacho genio, seguramente extraordinario en matemáticas y en geometría, pero se lo llevó un poco el amor, ¿no? Las cuitas del joven Werther tienen que ver justamente las cuitas, los errores, las cagadas, digamos así, del joven Werther, y una de sus cuitas, uno de sus errores fue haberse enamorado de una mujer y no haber sido correspondido en ese amor y batirse en duelo, ¿no? Y morir, ¿no? Entonces, digamos que el suicidio fue una de las condenas que tuvo Werther. Entonces ahí tenemos un ejemplo muy concreto de que los jóvenes, pues, cuando van a actuar, lo hacen muchas veces a partir de la imprudencia. Entonces, el joven es imprudente. Entonces, primer elemento que identifica Aristóteles. Entonces, aquí tenemos una pista muy interesante de cómo entender la acción humana. Entonces, en primer lugar, la acción humana, pues, no es una abstracción matemática. Y aquí estamos teniendo una discusión profundamente enriquecida con la propuesta platónica. Recordarán ustedes que para Platón los seres humanos actuábamos en función de un ideal de bien. Platón propone toda una teoría, ¿no? Sobre la idea del bien. Entonces, hay una idea máxima que es ontológicamente superior porque es buena, verdadera, bella y buena. Y esa máxima abstracción
esa máxima abstracción, digamos que hace que todos los seres humanos tiendan hacia una idea del bien. Entonces, Aristóteles le va a decir a Platón, no señora, así no son las cosas. Hay acciones humanas que están aterrizadas y esas acciones aterrizadas, pues, ni más ni menos que nos vuelcan un poco al mundo de la cotidianidad. Entonces, la acción humana no es una idea, no es una acción volcada hacia la idea del bien, sino más bien una acción en función de la obtención de un conocimiento y de una experiencia, que es un concepto que me parece fundamental en el ejemplo del joven, ¿no? El joven puede ser muy diestro en matemáticas, pero cuando va a actuar en la relación con los demás, pues cae en imprudencia. Entonces, claramente, Aristóteles descubre que un conocimiento que explica cómo opera la racionalidad práctica en los seres humanos es el de la experiencia. ¿Sí? ¿Y cómo se entiende la experiencia inicialmente? Pues la experiencia es una vivencia digamos, de lo pletórico, pletos, la palabra griega que utiliza Aristóteles para referirse como a esa capacidad que tiene el ser humano de articular la experiencia con una sabiduría interior, ¿no? Y entonces, al tener esa experiencia, le permite actuar con prudencia. Es decir, que una forma de entender cómo identificamos la racionalidad práctica es a través del concepto, uno de experiencia y otro de memoria. Pero la memoria, digamos, aquí la tomamos en el concepto de la metafísica. La metafísica plantea que una de las bases de la experiencia es la memoria. O sea, la memoria es como una especie de saber acumulado. Es un pletos, o sea, una plenitud, un estar pletórico. Esa sería la memoria. Digamos, tener memoria es la capacidad de asociar la experiencia con vivencias pasadas que luego digamos, de repetirse en un presente, nos permiten resolver una situación práctica. Pero claro, ni los jóvenes están en la capacidad de actuar así, en ese sentido, pues básicamente porque no tienen experiencia. El problema del joven es que es un inexperto, un experto. Y en esa inexperiencia, pues cae constantemente en el error. Este era un poco el problema que tenía Nicómaco. ¿Sí? Nicómaco vivía un poco atropellado todo el tiempo, caía y caía, y entonces, claro, no tenía la experiencia, es decir, no practicaba la virtud, ¿no? No tenía la conexión entre la experiencia y la memoria. Entonces, una filosofía práctica debe partir justamente de la experiencia y también del lenguaje. ¿Sí? Importante, otro elemento que hace parte de la racionalidad práctica de Aristóteles, que aquí vamos alimentando ese concepto de Aristóteles, el concepto de experiencia, el concepto del lenguaje, el concepto de pletos. O sea, hay todo un andamiaje filosófico conceptual que nos permite entender cómo eh, Aristóteles piensa la filosofía práctica o la racionalidad práctica. Entonces, en el lenguaje que destacamos, en el lenguaje destacamos que los seres humanos todo el tiempo hablamos, ¿no? A partir de expresiones que nos remiten a acciones, a praxis y a principios que prescriben la acción. Es decir, aquí tenemos un tercer elemento muy importante para dimensionar lo que significa la racionalidad práctica en Aristóteles, es el elemento de la descripción y la prescripción, ¿sí? Es decir, que más o menos las acciones racionales y prácticas están descritas porque hay un lenguaje que habla de ellas. Por ejemplo, piensen ustedes cuando mm, escuchamos una buena ejecución de una guitarra, ¿eh? Entonces nosotros hablamos de cómo ejecuta de bien esa acción de tocar la guitarra, ¿sí? Cómo le saca sonidos a esa guitarra. La toca como si fuera eh, una, una, una belleza indescriptible. Es decir, hay un lenguaje que adorna la acción, que describe la acción. ¿Sí? ¿Cómo está bien ejecutado ese piano, por ejemplo? Entonces hay un lenguaje que describe la acción virtuosa. Y también hay una prescripción porque, de alguna manera, prescribir pues es seguir una regla. ¿Sí? Entonces, detrás de una descripción hay una prescripción. Es decir, que la ética o la racionalidad práctica es una unión, digamos,
entre descripción y prescripción. En ese sentido, pues, podemos decir que la ética es un saber que articula esos dos elementos, el elemento de la descripción y el elemento de la prescripción. Y en la unidad entre esa descripción y esa prescripción descubrimos un tercer concepto clave en la filosofía aristotélica y es el de ethos, que en griego, en castellano se traduce por carácter, ¿no? Y entonces el carácter hace parte de una personalidad, ¿no? El carácter hace parte de unas costumbres sociales. Inclusive podemos decir que hay un carácter cuando nos referimos a la idiosincrasia de un pueblo, de una nación. ¿Sí? Podemos decir que la idiosincrasia de los latinos es ser más extrovertidos, eh, más dados a la simpatía, más dados al baile, al juego, al carnaval, ¿sí? Por decir eso. Y de otro lado podemos decir también que los pueblos del norte son más dados a un carácter más interiorizado, más, digamos, más frío, ¿cierto? Menos extrovertido, más introvertido. Entonces, digamos que es muy interesante porque Aristóteles nos plantea ya de entrada que la ética también tiene relación con el ethos o el carácter, tanto de un individuo como de un pueblo. Y podemos inclusive caracterizar un ethos de una nación, de un colectivo, a través de sus rasgos éticos más destacados. Por ejemplo, el ejemplo que les decía, los latinos son más cálidos, más simpáticos, más extrovertidos, y por allá los pueblos del norte, más introvertidos, más internalizados, etcétera, etcétera. Bien, ahora pasemos al tercer elemento de análisis, que es el concepto de arete, ¿no? La arete, pues, es una palabra griega que traduce como excelencia, ¿no? Excelencia. Digamos que como lo definen los filósofos analíticos contemporáneos, por ejemplo, Philippa Foot, que es una filósofa británica de la corriente analítica. Ella, en un libro muy bueno que se llama Sobre las virtudes y los vicios, que recomiendo mucho, plantea, dice, la virtud es una acción moralmente positiva, ¿no? Pero bueno, esa definición de Philippa Foot en el siglo XXI sobre la virtud la encontramos ya en Aristóteles, allá en la Ética de Nicómaco, en el libro primero, la parte séptima. Cito a Aristóteles, dice: decimos que la función del hombre es una cierta vida, y esta es una actividad del alma y unas acciones, y la del hombre bueno, estas mismas cosas bien y hermosamente, y cada una se realiza bien según su propia virtud. O sea, la virtud tiene que ver con una disposición, ¿no?, a la realización de una cierta idea del bien. O sea, ahí conectamos con Platón. Recuerden ustedes que para Platón la filosofía práctica tiene que ver con el seguimiento de la idea del bien. Pero, a diferencia de Platón, Aristóteles piensa que esa idea no es abstracta, ¿no?, sino que apenas se intuye, ¿no? Pero no se sabe a ciencia cierta en qué consiste. Digamos que para Platón sí se podía saber en qué consistía esa idea del bien, y esa idea del bien está racionalizada a partir de la geometría. Entonces, para Platón, las ideas son como formas perfectas, son triángulos, círculos, cuadrados, y resulta que nosotros podemos representarnos matemáticamente esas formas perfectas, y al hacerlo, digamos que seguimos una idea del bien, más o menos así, de forma muy sintética, es el planteamiento platónico. Entonces, para Aristóteles, eso es absurdo, porque definitivamente nosotros no alcanzamos con la acción a dimensionar o apropiarnos de una idea del bien. Intuimos que hacemos algo bueno, pero eso no quiere decir que seamos absolutamente buenos o que logremos a partir de una racionalidad matemática aproximarnos a una idea del bien, que era un poco el planteamiento de Platón. Entonces, digamos que Aristóteles se va más por el lado del lenguaje. Vuelvo y repito, aquí el lenguaje es clave. Y entonces él dice que la arete tiene que ver con un ergón, también es una palabra griega, y ergón se entiende como una organización, una cierta disposición, ¿cierto? A un sistema, a una organización. Es decir, que la arete va inclinada hacia una cierta organización social, ¿sí? O sea, uno no practica las virtudes,
digamos, aisladamente. Aquí me interesa poner el ejemplo, digamos, ustedes han leído una novela clásica de la literatura universal, como por ejemplo Robinson Crusoe. Ustedes van a encontrar ahí un tema muy interesante porque Robinson Crusoe es la historia de un europeo, ¿no? Que naufraga, ¿no? Por allá en el siglo XVIII. Recordemos que la historia fue real. La historia de Robinson Crusoe se basó en hechos reales que ocurrieron por allá en Francia, donde la noticia relata la historia de vida de un personaje que cae en naufragio y después de muchos años es rescatado por una flota, eh, una flota francesa y, la historia se vuelve pues un bestseller, como diríamos hoy en día, y en el siglo XVIII ocurrió justamente esta historia. Entonces, llama la atención porque si ustedes han leído la novela, una historia muy, muy bonita, plantean que Robinson Crusoe pues era este personaje que, digamos que está, eh, es un europeo, digamos, ilustrado, ¿no? Cultivado, con conocimiento de causa, digamos, pero cuando llega a esta isla, pues todos esos conocimientos se van al traste, no sirven para nada. Saber de ciencia y erudición, saber de matemáticas no sirve de nada, porque lo que hay que saber es sobrevivir. Entonces, ahí tenemos un ejemplo muy interesante de cómo en Robinson Crusoe se aplica este planteamiento de Aristóteles de la virtud como un saber hacer, como una práctica, ¿eh? Como un ergón, ¿sí? Como una disposición a. Y recordemos, acá en la novela se relata que Robinson duró muchos años viviendo solo, desenvolviéndose prácticamente lo que le ofrecía una isla donde fue a parar y de manera muy interesante entra en contacto con unos aborígenes que al parecer eran caníbales y en esa relación su comportamiento cambia radicalmente. ¿Sí? Después de haber durado muchos años prácticamente en la soledad más absoluta, eh, conviviendo con unas cabras que logra domesticar y más o menos teniendo una vida más o menos llevadera, pues su disposición cambia, o sea, su virtud cambia cuando se encuentra con estos aborígenes. Y uno de esos aborígenes que sobrevive después de un ataque sorpresivo que hace Robinson, luego de que él los viera, digamos, él en algún momento hubo varios encuentros con estos aborígenes. En uno de esos encuentros Robinson se da cuenta que los aborígenes son caníbales, porque los ve llevando a unos marinos, posiblemente habían naufragado, pero que estos los encuentran y ellos van a esa isla y ejecutan a estos hombres, los descuartizan, algunos se los comen y otros se llevan sus cuerpos seguramente para compartirlos allá con los de la tribu. En una de esas, pues Robinson Crusoe se da cuenta pues, que tiene que hacer algo, porque moralmente se siente muy perturbado al ver que unos hombres se comen a otros hombres, que acá hay un elemento también de la virtud muy interesante. Hay un conflicto, digamos, de lo que idea sería la virtud. Y en ese sentido, pues polemizamos más con Platón, porque no habría una idea de bien absoluta, sino que las ideas de bien son relativas. A unos seres humanos les gusta comer seres humanos, o sea, practican el canibalismo, y a otros seres humanos que pertenecen a otra historia y tienen otras costumbres, pues eso les parece absolutamente reprochable y merece ser condenado. Entonces, claro, Robinson Crusoe se da cuenta de esa situación y es al lado armado. Una de las cosas que logra adquirir del naufragio es una escopeta y en esas, pues, una segunda visita a la isla, lo sorprende, se da cuenta que hay otras personas, porque él pensaba que estaba absolutamente solo, y entonces se crea todo un plan, una estrategia para eliminar a los indígenas, cosa que hace, y se queda con uno, que es Viernes. Viernes es el compañero de Robinson Crusoe, pero es un aborigen que no pertenecía a la tribu de los caníbales, sino que era también uno de los que iba a ser comido, ¿no? Entonces, eh, Robinson Crusoe, por supuesto, lo libera, y entonces este personaje se vuelve en un referente para Robinson. Y ahí, en ese encuentro con el otro, la virtud cobra un sentido totalmente diferente, ¿no? Y cobra un sentido totalmente diferente básicamente porque, como yo les decía, para Aristóteles,
las virtudes, y esto en cuestión, digamos, en crítica directa a la idea ética en Platón, la virtud cambia cuando yo me enfrento con otro, que es diferente de mí. Y eso es lo que llama Aristóteles. Cuando eso ocurre, pues uno pone en práctica lo que serían las virtudes éticas, ¿no? No, yo no las dianoéticas, porque Aristóteles distingue que hay virtudes dianoéticas y virtudes éticas, lo iremos viendo más adelante en qué consiste esa diferencia, pero de momento las virtudes éticas son las virtudes en donde entramos en relación con nosotros, por ejemplo la justicia. La justicia es una virtud eh, del reparto, digamos, del sentido de lo igual, ¿no? De lo equitativo. Cuando yo, por ejemplo, voy a repartir, qué sé yo, no sé, una rebanada de pastel en una reunión de amigos, o en una fiesta o lo que sea, si yo, por ejemplo, a uno le reparto más que a otro, pues yo voy a crear una sensación de injusticia, ¿ves? Entonces yo trato, pues como todos son amigos y a todos los quiero por igual, pues yo trato como de repartirles equitativamente para que todos se sientan más o menos equidistantes los unos con los otros. Entonces ahí hay un sentido de la igualdad y por eso en esas situaciones, pues practicar la justicia o practicar la virtud de la justicia tiene sentido. Entonces, digamos que en el caso de Robinson Crusoe, cuando se encuentra con Viernes, claramente la percepción del mundo cambia, ya no está solo Robinson, se da cuenta que comparte la vida con otro, y en ese sentido, pues comienza todo como una nueva experiencia del reparto, porque pues Robinson rescata a esta persona, le brinda comida, le brinda vivienda, y le asigna unas tareas, es decir, practica la justicia, la templanza, la fortaleza y la prudencia con Viernes, pone en práctica esos conocimientos, pero ojo, esas prácticas, esas virtudes que realiza Robinson Crusoe con Viernes, las lleva a cabo en el plano de la experiencia. Vean ustedes, ¿sí? Lo que yo les decía, que una de las formas de entender qué es la virtud, pues es justamente la experiencia, el pletos, que es un saber acumulado que solo se encuentra en la capacidad que tiene el ser humano de racionalizar y, digamos, de demostrar una acción socialmente aceptable. ¿Ve? Entonces, este es un elemento muy interesante porque, digamos, el sentido del arete como una forma de disposición anímica, como un ergón, la palabra ergón en griego quiere decir una energía, una disposición, es muy interesante porque un sentido del arete que también está en el mundo griego, y aquí Aristóteles ya no solo discute con Platón, sino que también discute con la tradición de Homero y Hesiodo, tal vez más Homero que Hesiodo, eh, había una visión de la virtud en los poemas épicos, estamos hablando de la Ilíada y la Odisea, donde la virtud se entendía como una herencia, ¿no? Como una genesiocracia, ¿no? Como un privilegio heredado. De hecho, la palabra arete es raíz de otra palabra que es aristocracia, que en castellano traduce como el gobierno de los mejores. Entonces, la arete como una aristocracia, como una práctica, como una virtud que se hereda, de alguna manera es cuestionada por Aristóteles en esta idea de que la virtud es un ejercicio. ¿Sí? Digamos que en el caso de Robinson Crusoe es evidente, ustedes ven la novela, se van a dar cuenta que el tipo terminó practicando la virtud con Viernes y digamos que renunció a su genesiocracia como europeo blanco, un elemento muy interesante racial ahí en esa novela. Entonces, Robinson Crusoe renunció a su condición de hombre blanco, privilegiado, educado, que domina una lengua racional y civilizada, entonces cuento, posiblemente tenga una religión que sea la católica, y entonces lo hacía todavía mucho más superior, pero digamos que en el trato con Viernes, muy interesante, él renuncia como a todas esos prejuicios morales o esa arete construida sobre la base de un ideal de aristocracia, ¿cierto? De estatus. Entonces él renuncia a eso y se abre a Viernes en la práctica de la relación y en la práctica de las virtudes. Es un elemento muy interesante de la idea de la virtud y de la filosofía práctica en Aristóteles, es que para poner en práctica las virtudes hay que renunciar a la genesiocracia, al estatus, hay que renunciar a la condición de aristócratas y hay que rebajarnos a un plano de igualdad, eso es un plano de igualdad,
que no se entiende de pronto la perspectiva de John Rawls como un velo de ignorancia, como lo plantea él, este filósofo norteamericano de la teoría de la justicia, eh, donde dice, pues todos nos ponemos un velo de ignorancia para estar todos en un plano de igualdad de condiciones, ¿no? Aristóteles dice, no necesitamos ningún velo de ignorancia, sencillamente lo que hay que hacer es ejercitar las virtudes. Entonces me parece muy interesante esto porque es justamente lo que hace Robinson Crusoe cuando entra en relación con Viernes. Claro, al descubrir a este personaje y a darse esa simpatía, porque la simpatía es mutua, primero, pues Viernes se siente profundamente agradecido porque Robinson lo salvó de los caníbales, le salvó la vida. Y de otro lado, de alguna manera, Robinson construye con él una amistad. Entonces, una amistad que se hace sobre la base de las virtudes y sobre todo el sentido de la virtud, como lo plantea Aristóteles, como un hábito que se repite. Entonces, era todos los días enseñándole a Viernes, por ejemplo, porque tenían que estar en un acuerdo. Entonces, y estos elementos, es un elemento también de la ética de las virtudes que propone Aristóteles a través del lenguaje. Entonces, lo que hizo, digamos, de alguna manera Robinson fue enseñarle su lengua abierta. Y a partir de esa enseñanza se fue construyendo una amistad y se fue construyendo de alguna manera una relación ética y virtuosa, ¿no? Que pasó de la teoría a la práctica. Pasó de la teoría a la práctica. En el sentido de que, digamos que Robinson superó todos sus prejuicios y sus conocimientos, posiblemente era un tipo versado en su sociedad, por allá en Inglaterra, pero resulta que con Viernes, pues, Viernes desconoce absolutamente Londres, Viernes desconoce absolutamente lo que es la superioridad de la cultura europea, y etcétera, etcétera, y entonces hay que renunciar a eso y hay que entrar en el plano de la experiencia, y en el plano de la experiencia se desarrolla a través del lenguaje, y en esa práctica del lenguaje, de la cotidianidad y de la convivencia y tal, se va construyendo una amistad, que es una virtud para Aristóteles, claramente. Entonces, en este sentido, y teniendo presente el ejemplo que les estoy dando de Robinson Crusoe, me gustaría proponerles esta cita maravillosa de Aristóteles en la Ética del Cómo. Y dice así: lo que hay que aprender antes de que pueda hacerse, lo aprendemos haciendo. ¿Sí? Y acá hay una diferencia notable entre Aristóteles y toda la tradición del Aristos y de la arete homérica. Recordemos que para la tradición homérica y la tradicional cultura griega, digamos que la virtud se heredaba, ¿sí? Era una herencia. Si su papá perteneció a una sociedad de abolengo, posiblemente su hijo lo va a continuar y tal. Pero eso no. Digamos que para Aristóteles eso no sirve de nada, porque la virtud es algo que se aprende haciendo. Por ejemplo, nos hacemos constructores construyendo casas y citaristas tocando la cítara. De un modo semejante, practicando la justicia nos hacemos justos, practicando la moderación moderados y practicando la fortaleza fuertes. Esto viene confirmado por lo que ocurre en las ciudades. Los legisladores hacen buenos a los ciudadanos haciéndoles adquirir ciertos hábitos. Y esta es la voluntad de todo legislador. Pero los legisladores que no lo hacen bien yerran. Y en esto se distingue el buen régimen del mal. Esta cita me parece muy, muy diciente, que está en la Ética Nicómaco, en el libro 2, la parte 1, porque nos pone de presente esa idea de Aristóteles de que la virtud es una práctica, ¿no? No es una teoría, es una práctica. Por eso la filosofía práctica no es filosofía teórica, ¿ves? Y en ese sentido también apreciamos varias cosas muy interesantes, que es el paso entre el saber hacer, ¿no? Es decir, el constructor el que construye casas se ejercita haciendo casas. El constructor se hace en la construcción de casas, claramente. El citarista se hace a través de la cítara, etcétera. Eso lo lleva al plano de la política. Y ojo con esto, porque Aristóteles es el filósofo en la antigüedad que hace el paso de la ética a la política, ¿verdad? Ese paso que es fundamental, digamos, en la obra de Aristóteles. Entonces, aquí vemos en esta cita cómo se propone ese paso, ¿no? Entonces, cómo se produce
ese paso hacia la vida en la ciudad y está posibilitado básicamente por el legislador, ¿sí? O sea, hay legisladores que crean las condiciones de existencia para que se puedan practicar las virtudes, pero también hay legisladores que no permiten que se construya ese espacio y entonces los ciudadanos andan como desordenados y andan como erráticos todo el tiempo. Entonces, de esta gran cita, podemos tener presente que el bien, que es un tema que también estamos abordando acá en la filosofía práctica, recordemos la discusión con Platón y su idea del bien. Para Aristóteles el bien es una cosa totalmente diferente y podemos destacar los siguientes elementos. Uno, el bien en sí ha descendido del cielo a la tierra, claramente. Dos, el conocimiento de la racionalidad práctica es una praxis y se expresa en la formulación. Solo en la práctica de la justicia se materializa la idea abstracta de la justicia. Tres, la bondad se realiza a partir de unas condiciones materiales de existencia que corresponden al espacio concreto en el que se configura la vida humana. Cuatro, el territorio a partir del cual se desenvuelve la vida virtuosa es propiamente el de la polis. Ese es el elemento clave en Aristóteles. O sea, ¿cuál es el espacio desde el cual pensamos la ética de la virtud o pensamos la arete? El espacio es el espacio político. ¿Sí? Entonces, ese es el territorio de la virtud, ¿no? Quinto, el legislador tiene el poder de modificar las instituciones para que se pueda poner en práctica la arete. Esto es muy clave. Digamos que la arete no se encuentra en el aire, digamos que se necesita de un gobierno, se necesita de un contexto político que permita la arete, que desarrolle de alguna manera la virtud. La virtud no sea en abstracto. Por eso la política es importante, porque la política es la que le da un poco la materialidad a ese ergón, a ese ethos, para que pueda de alguna manera desarrollarse, manifestarse, ponerse de presente. De lo contrario, digamos que pues tenemos, pues no tendríamos sociedades ordenadas, sino sociedades caotizadas, sociedades atravesadas por otro tipo de, más que virtudes, vicios, ¿no? Que es un tema, digamos, bien interesante como el gobernante propicia o no propicia un estado de virtud. Y sexto, la enseñanza y la acción van de la mano. Acuérdense aquí el ejemplo de Robinson Crusoe. Cuando Robinson Crusoe encuentra a Viernes, prácticamente se crea todo un vínculo intercultural de dos universos totalmente distintos, con creencias totalmente distintas, pero eso logra romperse gracias a la enseñanza y gracias a la repetición, ¿no? Recuerden ustedes que una de las definiciones también de la virtud de la tradición griega es la palabra exis. Exis que quiere decir hábito, ¿no? Entonces, una forma de adquirir la virtud es a partir del hábito. ¿Y el hábito qué es? Una repetición, una cotidianidad, ¿no? Entonces, ¿y esto qué nos demuestra? Pues que citamos a Aristóteles en la Ética de Nicómaco, en el libro 2, la segunda parte, pues no investigamos para saber qué es la arete, sino para ser buenos, ya que en otro caso sería totalmente inútil, ¿no? Entonces, claramente, digamos que la enseñanza y la virtud van de la mano porque básicamente investigar la arete implica buscar la bondad en nosotros mismos. Entonces, a partir de estos planteamientos, pues uno plantearía unos cuestionamientos que serían los siguientes y me gustaría pues ya aquí en este nivel de la conversación poder escucharlo a ustedes, a ver qué piensan sobre estas preguntas y si realmente tendrían cabida en sus experiencias del mundo de la vida, en sus vivencias particulares, claramente, porque pues no podemos negar que esta filosofía práctica en Aristóteles tiene que ver justamente con cómo nosotros vivimos la moral. Entonces, voy a proponerles las siguientes preguntas. Me gustaría que ustedes pudiesen analizarlas un poco y compartirnos acá mismo sus respuestas, sus impresiones alrededor de ello. Claramente alimentados pues por lo que llevan leído en Aristóteles, que posiblemente no sea mucho, pero les permitirá un poco dar algunas luces, pero también por sus vivencias, por sus experticias, por lo que ustedes, cómo se desenvuelven en sus contextos cotidianos. Entonces, por ejemplo, tenemos estas preguntas.
¿Qué relevancia moral puede tener un asunto de vieja data como la ética de las virtudes en un mundo donde se globalizan las oportunidades económicas a través de los méritos? Y pues recordemos que estamos en un contexto donde la meritocracia cada vez es más valorada. La pregunta es si la virtud y la meritocracia son equivalentes. Mm, yo diría que no, y pues hay argumentos para poder pensarlo, pero pues también se los dejo a su criterio para saber sus respuestas. Otra pregunta, ¿cómo pensar la virtud como una tendencia a hacer el bien si se parte de la premisa según la cual las costumbres cambian a causa de la migración de las poblaciones en intercambio cultural, se implantan en los ambientes empresariales el ánimo de lucro y el afán por la competitividad y el éxito en los resultados, ganancias, a costa de cualquier cosa? Digamos que no podemos negar que nuestras vidas están también supeditadas a las organizaciones empresariales y en ese contexto también nuestras conductas, nuestras acciones cambian. ¿Ve? Entonces, la pregunta es si realmente podemos alcanzar un estado de virtud y de plenitud en esos contextos organizacionales, empresariales y de institucionalización en que siempre nos vemos, digamos, enfrentados, que hace parte un poco de nuestra cotidianidad. Otra pregunta, ¿cuáles son los caminos que se abren para el desarrollo humano, la democracia y la ciudadanía a partir de una ética de las virtudes? Aquí pues ya tratamos de pensar un poco, bueno, ¿cuáles serían las implicaciones de toda esta visión de la ética de la virtud que nos propone Aristóteles en un mundo donde el lenguaje de la democracia, el lenguaje de las libertades, o también el lenguaje de la negación de las libertades, la negación de la democracia, porque no podemos negar que también vivimos lo contrario, digamos que hace parte de lo que se vive en el siglo XXI. Otra pregunta, ¿es posible producir y reproducir modelos de virtud en un modelo de cultura organizacional como el nuestro? ¿Cómo pensar la innovación y el desarrollo humano para la cultura organizacional de la perspectiva y la ética de las virtudes? Bueno, sean como algunas preguntas que yo les propongo para que tratemos de entrar como en un diálogo y en una conversación y no se convierta esto simplemente en un monólogo. Bueno, entonces hasta ahí yo dejo de compartir y me gustaría escucharlos a ustedes. Bueno, bueno, yo puedo compartir un poco am, acerca de las virtudes y la globalización. Pues como sabemos bien, en la época de Aristóteles, pues, o sea, no estaba la globalización que tenemos hoy en día por las redes sociales, por supuesto, la llegada de los medios de transporte más efectivos como am, el avión y todo esto. Y además, pienso que la situación migratoria, ¿no? Donde ahora nosotros cambiamos, es fácilmente cambiar prácticamente que de cultura en un tiempo de vida, en un solo tiempo de vida, ¿no? En un lapso de tiempo, uno puede cambiar fácilmente de cultura y sumergirse dentro de esa cultura. Y cuando estabas hablando acerca de lo que Aristóteles decía de, ah, de lo que nos, de alguna forma, como que unifica o identifica eh, ciertas comunidades o ciertas naciones, ah, y que de alguna forma como que moldean ese, la moralidad, los valores éticos y morales que tenemos. am, o sea, sí, sí tiene razón, pero pues de alguna forma hoy en día con la globalización con toda la facilidad que hay de conectarse con otras culturas, de sumergirse en otras culturas, yo siento que estamos como que no se puede generalizar hoy en día en que hay una nación, que una nación una característica que la individualice, que yo diga, yo me identifico como latina, y
y así me comporto como latina, porque esa es la tendencia que tenemos los latinos, o yo me identifico como una persona europea y esa es la tendencia que tenemos como europeos cuando en realidad estamos viviendo como en una sopa, es como una sopa de fideos donde le pones miles de vegetales y, y tiene uno que encontrar. Yo creo que personalmente siento que es una individualización. Yo creo que hoy en día estamos es por una lucha de encontrar ese yo individual, más que el, la, la, ¿cómo se diría? General de pertenecer a un grupo. eh, y al encontrar esa individualidad, yo creo que todos encontramos, empezamos a buscar para mí qué es lo bueno y qué es lo malo, pero ya de forma individual, sin tener, bueno, es bien complejo. Yo creo que, bueno, lógico que hay muchas las costumbres y todo, por supuesto, hemos sido subyugados de alguna forma a seguir ciertas reglas desde que crecemos en nuestras familias. Te comportas así, esto es bueno, esto es malo. ah, pero yo creo que estamos pasando como por una época en donde de alguna forma estamos como rompiendo esas cadenas, donde uno ve hoy en día, yo soy profesora y en mi experiencia siento que hoy en día los niños, los nuevos, estas nuevas generaciones son capaces de decir, no creo en esto, esto no me gusta hacerlo, comparado como cuando yo estaba pequeña, que era, o sea, haces esto, sí señora, sí señor, y uno lo seguía. Am, entonces, como que esa parte de la moralidad, lógico que aún estamos, lo digo, subyugados porque pues sabemos muy bien que nosotros, la religión juega un papel pues gigantísimo en cuanto a lo que es lo bueno y lo malo y por supuesto pues políticamente las leyes y todo, pero no estoy segura si podemos usar ese término generalizado cuando hoy en día siento que se está buscando es la individualización. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Sí, claro, Lady, absolutamente válido. La idea es justamente pues asimilar esta teoría en nuestras experiencias. Tú lo has dicho muy bien en tu experiencia docente en otro país, en lo que tú percibes, claramente yo estoy también muy de acuerdo con tu planteamiento. La individualidad es una cosa, digamos, que es muy propia de la cultura contemporánea, ¿no? Digamos que la postura de Aristóteles ha sido reivindicada por una corriente que se llaman los comunitaristas, ¿no? Entre ellos hay uno que me gusta mucho que se llama Alasdair MacIntyre, un filósofo escocés que tiene un libro muy bello que les recomiendo que se puedan leer algún día que se llama Tras la Virtud. Ahí les dejo el título del libro en el chat. Otro libro muy bueno de filosofía ética contemporánea. Y pues tus respuestas me recuerdan mucho este autor, este filósofo escocés, MacIntyre, Tras la Virtud, porque justamente el planteamiento que él lo hace retomando todo ese diagnóstico social de la globalización, el individualismo, la tecnología, ¿no? Todas estas cosas, digamos que son fenómenos de las sociedades del siglo XX y XXI, pero que de alguna forma vienen como desdibujando la vida ética, ¿no? De alguna manera, MacIntyre evoca a Aristóteles, ¿no? Y lo evoca justamente en esa perspectiva de la virtud, ¿no? ¿Por qué hablar de virtud en un mundo globalizado, en un mundo dominado por, eh, digamos, los deseos individualistas de éxito, de ganar, de competir, de enriquecimiento, de ánimo de lucro, ¿no? Digamos que todo ese combustible que hace parte un poco del espíritu capitalista que nos
que nos invade, pues lo que ha venido a ocasionar es un vacío ético, ¿ve? Vacío ético. Yo creo que los profesores somos los primeros en observar ese vacío ético simplemente conversando con los estudiantes. Una conversación tranquila nos da una impresión muy cercana de lo que significa ese vacío ético, esa ausencia de criterios éticos, un todo vale que pues es muy, muy perjudicial. Y lo estamos viendo en las redes sociales con TikTok, lo estamos viendo con Instagram, con Facebook, como esa cultura del pastiche, de lo momentáneo, de lo rápido, de lo instantáneo, pues cada vez más va haciendo que la humanidad entre como en un estado de involución, por decirlo de alguna manera. Entonces, McIntyre plantea que hay que volver a la virtud y hay que volver a Aristóteles. Entonces, a mí me gusta ese planteamiento porque sí creo que, digamos, la postura aristotélica cuestiona un poco esos excesos de individualismo, de desorden, de caos. Recordemos que Aristóteles escribe la Ética Nicómaco, particularmente esa obra de la que estuvimos hablando a lo largo de la charla, pensando justamente en su hijo, Cómaco, que pues andaba en el desorden y en la juerga. Y pues hoy en día, pues el desorden y la juerga eh, es muy distinta, pero claramente sí hay un vacío ético, hay una incertidumbre ahí que yo creo que está siendo llenada por cosas que no deben ser. Entonces, es justamente eso lo que hay que cuestionar y hay que reflexionar a la luz de Aristóteles, cómo la virtud podría evocarnos hoy en día. La virtud se piensa también a partir de los modelos, y eso también es McIntyre. Eh, McIntyre aterriza mucho la teoría de la virtud, aunque yo no lo tengo, digamos, tema para una arena para otro costal, pero McIntyre propone una teoría, un análisis de la virtud, inclusive propone una metodología para asumir la virtud desde los modelos éticos. Entonces, claro, y en eso esta sociedad también, ahí sí es, en algo es aristotélica y es que, claro, pues, pero desde una perspectiva muy iconoclasta, muy del consumo, pero McIntyre habla de que las virtudes son modelos, ¿ve? Y los modelos normalmente están representados, están encarnados por unos personajes absolutamente radiantes. Yo tomaba el caso de Robinson Crusoe, claro, pues dentro de mi perspectiva un poco formativa, también tengo formación en lengua castellana, y yo pues leo literatura. Entonces, claramente desde la perspectiva literaria no se puede pensar que hay modelos literarios. Hoy en día, pues, un poco flexibilizando el concepto de literatura, pues el cómic nos muestra modelos, no sé, de Superman, todo este cuento de los Avengers y todas esas vainas. Ahí hay unos modelos que nos recuerdan, digamos, a Ulises, a Aquiles, al Quijote, pero pues hoy tienen otros nombres como Capitán América, Iron Man, Thor. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo podríamos activar en un plano muy práctico y muy, digamos, a la vista de todos las virtudes. ¿Eh? Solo que esas virtudes claramente que vienen vienen a través de una mediación que es Hollywood, vienen a través de una mediación que es el consumo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sí, digamos que nuestro compromiso está en circular nuevos modelos y inspirar con esos modelos hacia otro tipo de acción, ¿no? Que sería un poco el reto. Sí, de acuerdo. Perdón, Frey, no sé si quieres decir algo antes de que yo hable. Bueno, ¿me escuchan? Sí, claramente. Bueno, eh, con respecto al planteamiento, profe, de si la virtud se aplica, digamos, a los modelos organizacionales modernos, a las empresas, es complejo porque pues desde la época de Aristóteles y desde la tradición homérica hasta nuestros días, pues ha pasado mucho tiempo, mucha historia, muchos acontecimientos. Eh, las primeras empresas se regían, ¿cierto?, por modelos de virtud, digamos, derivados de Aristóteles y de pues, los otros pensadores antiguos, ¿cierto? Era una idea un poco, digamos, romantizada de la virtud y que se aplicaba a cada ciudadano de la polis.
aplicar la virtud hoy en día a las organizaciones en la misma forma en como se concibió inicialmente por Aristóteles es, digamos, difícil porque el concepto de virtud que albergamos o que se alberga para la gran mayoría de gente hoy en día, para la gran mayoría de nosotros, no es ese concepto de Aristóteles porque pues obviamente no nos lo han enseñado, ¿cierto? A la gran mayoría no lo han instruido en ese tipo, digamos, de conocimiento. Ahora, la virtud, como lo expone, profe, es, sí, desde el punto de vista de Aristóteles, algo en que él insiste que debe practicarse, que debe volverse un hábito. El problema es que las empresas, las organizaciones han reemplazado esos conceptos de virtud por habilidades, pero habilidades que van encaminadas a instrumentalizar, digamos, ¿cierto? Al individuo, a cumplir con tareas muy específicas y a cumplir con una cierta ética, pero con una ética, digamos, eh, personalizada, digamos. No es una ética en general como la que hemos discutido y como la que usted ha expuesto, sino que para cada organización el concepto de ética es muy diferente. Parece que la ética estuviera remitida hoy en día a ciertas profesiones, más no aplicada a, al corpus total de la sociedad. Entonces, es la idea que tengo, o sea, regresar al concepto de virtud y a la práctica de la virtud a nivel organizacional en un mundo globalizado es muy complejo. La tecnología, el comercio, la industria han cambiado demasiado el comportamiento humano. Y precisamente este comportamiento humano, que es pues la materia de estudio de la filosofía, digamos, práctica en Aristóteles, eh, se hace complejo, porque claro, nuestra forma de pensar y nuestras acciones ya están delimitadas por otro tipo de motivaciones y, el comercio, el mercado, hace que las sociedades se comporten muy diferente a como eran en la época de Aristóteles. Muy bien, Alejandro, te digo que te percataste de un elemento muy interesante em, que podría dimensionar la propuesta de Aristóteles en otros ámbitos, tal vez más prácticos como el de la ética organizacional. Es que un tema bien interesante, el ámbito empresarial está ávido de este tipo de teorías, digamos, no lo digo, digamos, de forma, digamos, arbitraria, sino con conocimiento de causa, porque en algún momento uno de mis trabajos fue asesorar a una empresa porque entraron en un conflicto, y el conflicto era que había una desmotivación grandísima, pues esto se los cuento a título personal, de una empresa que entró en un problema, de una crisis de sus personas con las que trabajaban, porque había y pues esto fue percatado por uno de los dueños de la empresa, porque había una desmotivación grande, una rotación permanente y pues todas estas cosas como que iban en detrimento también de la idea de, de ganancias, ¿eh? Entonces, en algún momento se nos ocurrió hacer unos talleres desde, desde la perspectiva, digamos, aristotélica y funcionó, ¿sí? Y funcionó. Entonces, con esto quiero decirle que primero, pues la filosofía está en todo, ¿no? Y también que la filosofía puede pensarse, y particularmente la filosofía práctica de Aristóteles, como una alternativa en situaciones organizacionales, en empresas, donde se han presentado anomalías, donde se han presentado, digamos, factores de desmotivación, factores de pérdida del sentido, digamos, del trabajo colaborativo, ¿no? Digamos que la acción, digamos que las personas muchas veces, a veces, ¿por qué la gente se queda en una empresa? A pesar de que los salarios no sean buenos. Digamos, se quedan en una empresa porque hay una cosa que se llama el capital humano. ¿Sí? El capital humano es como unas ganancias
que le puede ofrecer el empleador al empleado que no tienen que ver necesariamente con un salario físico o monetario, digamos, lo que tiene que ver con un salario mucho más simbólico, más de orden pedagógico, afectuoso, educativo. Es decir, si la empresa tiene la capacidad de retroalimentar a su gente y ofrecerles alternativas para que surjan, ¿cierto? Porque uno muchas veces se queda en una empresa no necesariamente porque le ofrece buena o mala remuneración, sino porque le ofrece también alternativas que no tienen que ver necesariamente con el sueldo, sino que tienen que ver con otras cosas. Y ahí es donde entra la ética de las virtudes, porque las virtudes tratan de pensar justamente esas acciones que no necesariamente tienen que ver con una compensación que psicológicamente es muy poderosa. Si yo, claro, si yo hago una cosa, yo espero una respuesta. Eso es el behaviorismo clásico, ¿no? La teoría behaviorista o la teoría de la conducta que aplica mucho en los entornos empresariales, pero que eso va desgastando a la gente, porque digamos, los seres humanos no son como ratones de laboratorio que funcionan para la lógica de estímulo-respuesta, que es un poco el principio de la psicología behaviorista, ¿no? Behavior, que fue el psicólogo que inauguró esta teoría de la conducta basada en el estímulo y la respuesta, y que esa estímulo y la respuesta puede volverse un condicionamiento operante que puede generar unos ciertos réditos en términos organizacionales, etcétera, etcétera. Eso, digamos, esas teorías también entraron como en crisis en los ámbitos empresariales. Y claro que digamos, la ética de las virtudes sigue teniendo un lugar también. Yo pienso que hay que dárselo, porque pues la filosofía, digamos, tiene que inmiscuirse en donde no hay filosofía, justamente. Es como el compromiso de la formación filosófica, que habitar este lenguaje en territorios inhabitados. Es el desafío, ¿no? Me parece muy interesante que lo perciba desde allí y se pueda profundizar, porque hay muchas cosas que decir al respecto. Y Halvey tenía una pregunta. Halvey se fue un tinto. No, no, aquí estoy. Estoy pensando en lo que am, Frey dijo acerca de como que la falta de identidad de las instituciones, como de alguna forma, ¿no? Para resumirlo, como que de la identidad ética, ¿no? En la base, como esos fundamentos éticos de las... pero bueno, no sé si es un poco descabellado lo que voy a decir, pero mientras escuchaba estaba pensando, ¿no? O sea, nosotros los seres humanos hemos pasado pues por etapas de evolución, ¿no? Si lo miramos históricamente, casi desde las grandes civilizaciones antiguas y todo esto, ¿no? Cuando se mira un poco acerca de la historia, digamos, o mitología, bueno, un poco de mitología y todo esto, ¿no? Cuando se habla un poco acerca, y se observa también como las, eh, las huellas que dejaron esas civilizaciones o como las bases que dejaron para que creciera una nueva, para que de alguna forma como que eh, renaciera una nueva época o una nueva era en nuestra conciencia. Digamos, si uno mira, digamos, en la época de Persa, creo que es donde en el arte se ve que su arte es tan diferente a lo que era el arte griego, donde, o sea, si lo miramos desde ese punto de vista, donde el arte es donde dejamos nosotros los seres humanos nuestra huella, ¿no? Esa es como la forma en que nosotros ya dejamos una huella para que los que vengan después tengan una mirada hacia lo que fuimos. Y en el arte sabemos que ha habido cambios en en nuestra conciencia. Nuestra conciencia ha evolucionado en una forma, pues, increíble, ¿no? En esa época, digamos, los griegos, en la época si uno mira la antigua India,
y todo esto con todos los dioses y todo su arte refleja un estado de conciencia muy diferente al que vemos hoy. Digamos, los griegos tenían una visión muy clara acerca del yo, cómo se ve el ser humano, ¿no? En sus obras de arte se ve a ese hombre, ser humano, con todas sus complejidades, con todas no se ve un cuerpo perfecto, verdaderamente como casi como si nosotros los seres humanos tuviéramos en nuestra mano el yo sé cómo manejarme, yo sé cómo comportarme, como casi como si lo tuviéramos bien amarrado, no sé cómo decirlo, pero súper, sé quién soy. Y empezamos a ver ya, subimos y los romanos se alejan de ese yo para concentrarse más en lo material, en lo que está fuera de mí. Ya no está, este soy yo, con mis cualidades, mis virtudes, con esas obras en mármol hermosísimas del cuerpo del ser humano, que son perfectas, simétricamente perfectas, y pasamos a los romanos, que ya no está, el ser humano ya no es ese centro. Nosotros ya no somos ese centro. Y quería ir antes de los griegos están los persas, que nosotros no éramos el centro, era el cosmos, ¿no? Donde todas sus obras los ojos son grandes en general en su arte, porque mirando hacia el cielo es el cosmos, yo no estoy, vienen los griegos que es el yo me conozco, y después empezamos a alejarnos y empieza una conciencia diferente, ¿no? Más o menos como, y ya viene después otra vez como empezamos pues esa época de la edad oscura, no sé cómo se dice, sí, y viene el renacimiento, donde empieza toda esta, pero siento que nosotros en este momento, en este siglo, estamos pasando por una conciencia diferente, ¿no? Casi que se puede decir que que se puede hacer como una división tripartita de nuestra evolución, donde primero está esa parte de como de, del corazón, de sentirse, esto me conozco a mí, este soy yo en mis virtudes, en mí. Después viene esa época que ya se aleja un poco de eso, hacer más o menos la voluntad. Los romanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué más vamos a conquistar? ¿Cómo vamos a atraer más, a conseguir más, a hacer más? Vamos a construir acueductos, vamos a construir nuevas ciudades. Después viene como, estamos ahora como en esa época que es el intelecto, que puede ser un intelecto vacío muchas veces, ¿no? Que es cómo adquirimos un conocimiento de más allá del conocimiento, ¿no? Y por eso yo creo que es que estamos creando todas estas máquinas, esta tecnología, porque estamos en ese proceso de como de es como evolutivo. Y, y siento que filosóficamente hay que también pensarlo de en qué punto de la evolución estamos nosotros, nuestra conciencia, en qué punto de la evolución estamos nosotros en nuestra moral y cómo está afectando o cómo está moldeándonos de alguna forma, que está, eh, en qué nos está moldeando, más o menos. Es como sí, como qué es lo que qué es lo que se está tratando de moldear filosóficamente. Eh, en este momento estoy leyendo, no sé si Frey está tomando la clase de genealogía. Estamos leyendo la genealogía de la moral de Nietzsche, y creo que ese es ahora mi libro favorito. Y tiene cosas muy interesantes que podría, o sea, hubiese sido genial que Aristóteles y él estuvieran sentados en una mesa hablando acerca de lo que es bueno o malo, de lo que es lo correctamente moral, lo que es correcto moralmente y lo que es incorrecto, porque es muy interesante. Bueno, no, esto es algo bien que se me acaba de ocurrir. No sé si tiene sentido o no.
Sí, claro, mira que este es un espacio justamente para la conversación y el lenguaje, ¿no? Lo que decía Aristóteles es muy interesante, la virtud se despliega a través del lenguaje. Y bueno, ya que evocaste el nombre de Nietzsche y la genealogía de la moral, hay unos elementos muy interesantes, hay una discusión frontal entre Aristóteles y Nietzsche alrededor de lo que es bueno y malo, digamos, son las categorías que usa eh, Nietzsche particularmente, pero claro, digamos que Nietzsche tiene digamos que los contradictores de Nietzsche no son propiamente los de Aristóteles. Aristóteles está discutiendo con Platón, con los sofistas, está discutiendo con la misma tradición griega, homérica. Nietzsche está discutiendo con el cristianismo. Y digamos que la discusión fuerte de Nietzsche con el cristianismo es justamente los conceptos de bien y mal que sedimentó el cristianismo en la cultura europea. Entonces, para Nietzsche, pues hay que destruir ese concepto de lo que es bueno y lo que es malo, porque es un concepto enfermizo. Solamente hay una crítica fuerte a eso. Hay puntos de pronto de coincidencia, porque Nietzsche en algún momento quiere de alguna forma reivindicar una idea de la aristocracia. Y esa aristocracia que está pensando Nietzsche nos lleva más a Homero que a Aristóteles, porque la aristocracia que está pensando Nietzsche es más bien la de la genealogía de las razas. Y si tú recuerdas, por ejemplo, la tradición homérica, por ejemplo, la Ilíada, la lucha que hay, la genealogía de la moral en la Ilíada es la lucha entre griegos y troyanos, que tienen dos conceptos muy diferentes del bien y del mal, pero que en lo fundamental, el mundo griego de alguna forma es el mundo de la conquista, del poder, eh, de la virtud en un sentido bélico, ¿sí? Un sentido de violencia casi. Nietzsche va por esa onda, ¿no? Entonces, claro, Aristóteles diría, mi hermano, hay que volver a la idea de la práctica, el ejercicio, eh, la tendencia al bien, ¿verdad? Pero ojo, que esa tendencia al bien no implica destruir al vecino, que es un poco la idea de la Ilíada, ¿no? Aristóteles es más político, más el terreno de la virtud no está en la conquista del otro, de la tesis de Nietzsche, porque la virtud está en el terreno de la comprensión del otro, de la justicia, de la práctica de las virtudes, la fortaleza, la templanza, la prudencia, la justicia. Entonces ahí tenemos unas discusiones muy interesantes con Nietzsche, muy interesante que hayas evocado al autor. Va como para otra sesión Nietzsche versus Aristóteles. Filosóficamente hay unos planteamientos absolutamente eh, contrarios y que pues, están ahí para el debate. Les agradezco mucho el haber estado en esta sesión. Valoro sus aportes, sus reflexiones y bueno, quedamos atentos para dejar la grabación a la disposición de todos ustedes. Mis mejores deseos y que pasen bueno, muy amables. Muchas gracias, profe. Vale, vale muchas